Buenas, buenas. Bueno, aquí estamos con el segundo capítulo acerca de la salud. Eh, Primero quiero recordarles que no es mi intención dar ningún tipo de consejos sobre salud, para eso tienen que ver a un médico. Lo digo por la cantidad de mensajes que recibí entre ayer y hoy pidiendo información sobre cuál es cuál es la raíz de X enfermedad, que es la que la persona que está escribiendo tiene o tiene un familiar afectado con esa enfermedad. Entonces, eh, hay un método bastante efectivo para que puedan descubrir cuál es el origen emocional, el conflicto no asimilado o el hito no asimilado y por ende un conflicto emocional a partir de eso. Y eso sería la mejor forma de hacerlo, es buscar un diccionario de bioneurodecodificación o biodecodificación. Hay unos cuantos accesibles en línea. Yo voy a publicar un link debajo de este video para que descarguen uno que es el que yo creo que es el más simple. Depende del nivel de entendimiento que tengan sobre esto. Después hay, qué sé yo, la biodecodificación tiene como padre al doctor Hammer, eh, y sus leyes biológicas. Después apareció Enrique Corbera con también con más casuística y su desglose a partir de la casuística de su consultorio sobre un montón de pequeños detalles de las enfermedades y demás, el cual es muy válido. También después hay uno mucho más no quiero decir complicado, pero mucho más extenso, que es el diccionario casi una enciclopedia de Enrique Bourón. Pero que yo les voy a publicar acá es bastante simple, no es muy retorcido eh, y les va a servir como guía. Entonces, así que bueno, por favor no me escriban con sus casos particulares, pero bueno, hoy lo que quiero dejarles es una información como les dije, van a haber varios capítulos sobre la salud, pero ahora quiero hacer uno que espero que me salga lo más cortito posible, porque es para demostrar un principio y una herramienta práctica que me compartió mi fuente eh, para aprender a distinguir dentro del abanico de posibilidades de cuál puede ser el causante de esa enfermedad, el causante, la emoción no asimilada o el evento no asimilado, porque van a ver que en los diccionarios de biodecodificación a veces aparecen distintos conflictos posibles respecto de una enfermedad determinada. Y quiero dejarles, antes que sigamos avanzando con el conocimiento sobre el juego y la salud, quiero dejarles una herramienta práctica para el diagnóstico. Entonces, eh, primero recordarles que la enfermedad no es un hito pactado, es, un, es producto de la no asimilación de los hechos acontecidos en un hito pactado en algún momento en el tiempo. Y digo esto lo del tiempo, porque en algún momento en el tiempo, porque lo que afecta la no asimilación de ese hito pactado, el no aceptar y quedar patinando en el tiempo, es muy importante porque cuánto tiempo estés patinando, es decir, hay alguna, la, el hito pactado no asimilado
conlleva una emoción vivida, un shock. eh, Hammer le llamaba un choque biológico, eh, vivida a partir de este evento que genera una emoción, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de enfermedad? Es decir, puede haber una emoción que afecta al pulmón y la persona puede tener rápidamente una neumonía a, los, a las pocas semanas, al mes de haber tenido ese episodio. Porque el cuerpo le está mostrando, si el conflicto era, no sé, eh, eh, para que afecte el pulmón tiene que ser vital, porque el aire es un conflicto de no aceptar lo que en biodecodificación le llaman el bocado, la energía de vida, que es como el alimento, pero es el aire en este caso, que es mucho más vital. Y si la persona lo vive durante un corto periodo de tiempo, es posible que tenga una neumonía o alguna afección en el pulmón, una infección, lo que sea. Para llegar a un cáncer de pulmón, tiene que haber pasado mucho tiempo de conflicto, ¿sí? Entonces, todo acá influye. Eh, la mecánica es primero el hito acontecido no asimilado, es decir, el rechazo a la realidad que me tocó vivir. Y ese rechazo se da, si ven la cápsula del tiempo, claramente ahí se explica que el jugador, cuando está en modo personaje, es decir, cuando todavía no es consciente de que él es un jugador y está simplemente existiendo la narrativa de su personaje, ese personaje transita y construye el tiempo transitando esta espiral descendente que es como un hexágono, que tiene como un círculo en el centro o en los bordes del hexágono, que es por donde el jugador, en este caso el personaje, transita, ¿sí? Y lo hace en 6 pasos. Observa la realidad, lo que la vida le pone el juego, ¿no? Pero lo que para el personaje no es un juego, es la vida y es terrible. Y todo esto ve lo que el juego le pone enfrente, la realidad que lo sorprende. Eso es el primer paso, la observación. Inmediatamente viene la asimilación de eso que él está observando, que para los que estuvieron en los talleres lo expliqué con mucho más detalle. La primera instancia de la posible asimilación de lo que la persona está viviendo, como el primer paso, la observación de lo que está ocurriendo, es porque la realidad lo sorprende con ese hito, con esa realidad le resulta sorpresiva, y puede ser, no sé, un accidente, una pelea con alguien, pero también puede ser un ruido muy fuerte que la persona escucha. Voy a utilizar el, eh, el ejemplo de un ruido muy fuerte, una explosión o algo que te desestabiliza y te hace observar puntualmente qué es lo que está ocurriendo, porque va más a la esencia primaria animal de lo que nosotros somos. Nosotros somos un ser estelar que aceptó venir a vivir adentro de un primate, ¿sí? De un animal que, está bien, fue ligeramente hibridado para que ese ser estelar pudiera, hibridado genéticamente me refiero, para que este ser estelar pudiera correr su programa en esta computadora, llamémosle, hagamos de cuenta que el avatar de la persona es una computadora relativamente primitiva, y de repente hay un programa muy sofisticado que
que el dueño de la computadora o el dueño del programa quiere correrlo y la única computadora que hay disponible es esta que es primitiva y es de una generación muy vieja. Llámese cuerpo humano, ¿no? O cuerpo de un mono, de un primate. Entonces, para que ese programa tan sofisticado de sexta o séptima densidad pueda correr en una computadora muy muy básica, hay que actualizarla y hay que ponerle a la computadora un sistema operativo compatible. Ese sistema operativo es una hibridación genética que ya en algún momento hablaremos de eso. El hecho es que digo esto porque todo este juego, cada situación en este juego contiene amor, ¿sí? Cuando al mono, o a nosotros, cuando al mono un ruido, algo lo sorprende y le hace sentir un posible peligro, observa qué es lo que está ocurriendo, pero observa de una manera sesgada, porque no está observando totalmente tranquilo y viendo todos los detalles de lo que hay para observar. Observa desde el miedo que le produjo el estruendo, el ruido. Entonces, tenemos que entender que este ser que nosotros somos, hasta que empieza a darse cuenta que esto es un juego y toma las riendas del juego y empieza a jugar y deja de simplemente existir la narrativa del personaje que él había contratado, que vino a ocupar en este juego, el personaje está metido adentro de un avatar que tiene una conciencia animal primitiva. Y esa conciencia animal primitiva lo lleva a que cada vez que tiene que evaluar rápidamente algo que tiene enfrente, lo hace con la corteza reptiliana del cerebro, que es la corteza, que es el cerebro más antiguo que tiene este animal que somos nosotros, que tiene un solo gran propósito, que es el instinto de sobrevivencia. Entonces, a la hora de examinar lo que está ocurriendo cuando la realidad te sorprende, lo más probable es que lo hagas desde el miedo. ¿Por qué? Porque el animal, cuando tiene algo sorprendente frente de él, lo primero que tiene que pensar y evaluar es si lo que tiene enfrente es un depredador o una presa. Si estamos hablando de tiempos prehistóricos, de repente hay un gran dinosaurio enfrente tuyo que es la primera vez que lo ves y es 10 veces el tamaño del animalito que está tratando de asimilar la realidad que lo acaba de sorprender. No se va a poner a pensar, ¿será vegetariano? ¿Será herbívoro? ¿Será realmente este animal enorme es carnívoro y me va a comer? No, lo ve mucho más grande que él, ve peligro y lo único que está viendo de la realidad es su manera de escapar de eso. Entonces, la primera capacidad de asimilación de lo que el individuo está observando es totalmente dual y polarizado entre amor y miedo. Amor sabemos que tiene el juego, siempre cada momento de este juego contiene amor, sobre todo en el momento de esos hitos pactados fuertes. Pero el animalito, cuando ve algo que propone dolor, incomodidad, lo que sea, lo único que piensa es en huir. Pero recordemos que escapar de eso es equivalente a no asimilar. Y en el momento que el sujeto no asimila, no sigue moviéndose el tiempo. Y no es solo eso, sino que una parte de su energía vital comienza a estar estancada en ese momento, en ese
posible movimiento, momento no hora, tiempo, sino momento de mover el movimiento, y ahí queda atascado en el juego. Si el momento no fue lo suficientemente traumático, está bien, se escapó y solo fue un susto y un miedo que a las 2 horas, a los 2 días o a la semana se fue de su psique y el tipo está en paz, eh, tal vez haga la neumonía. Pero si el evento del que escapó y no asimiló y no pudo comprender y no pudo ver amor en ese hito pactado, es lo suficientemente traumático, y suficientemente traumático no quiere decir suficientemente grave objetivamente, sino suficientemente traumático para él. Después vamos a ver cómo la geometría acentúa esto. Pero ahora estamos con el tiempo, ¿no? Entonces, en el momento en el que el tipo quedó patinando, hay una parte de la energía vital de la persona que queda ahí. Si para él ese momento es lo suficientemente grave como para causar una impresión psicológica que dure durante muchos años, la cantidad de tiempo y la gravedad que el sujeto le asigne al evento eh, van a ser determinantes en la gravedad de enfermedad que el cuerpo va a desarrollar para hacerse notar, para hacerse ver. Entonces, empecemos. Ahora lo que quiero mostrarles son dos casos diferentes. Uno en donde la persona se enferma de una determinada enfermedad, y otra en donde a la persona le ocurre un accidente producto de la no asimilación o el conflicto frente a lo que el juego le propuso. Entonces, primero quiero leerles brevemente, porque a mí me llamó la atención. Yo tuve una época en la que cuando aconsejaba gente, era un maestro de Kabbalah, y había gente que venía a contarme que estaban enfermos y a que les diga qué rezo tenían que hacer. Yo era más de los que, en lugar de recetar rezos, salmos o lo que sea, abría el diccionario de biodecodificación o de leyes biológicas de Hammer y lo trataba de descifrar, ¿no? de decodificar. Pero claro, en aquel entonces no tenía el conocimiento del juego, y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención en una de las primeras definiciones que Hammer hace cuando habla de la enfermedad. Y la anoté acá porque creo que es valioso hoy desde el conocimiento del juego. Hammer dice lo siguiente, dice: la enfermedad no es un error ni un enemigo, sino la fase visible de un programa biológico especial y consentido, activado por el choque psíquico específico, porque Hammer le llama al momento ese traumático choque psíquico. Y Hammer, bueno, esto lo digo solo para ir formando una mejor forma de entender. Hammer, que es el padre de la biodecodificación, dice que lo que es indispensable que haya ocurrido para que termine generando una enfermedad es que ese choque psíquico haya sido dramático. Dramático es totalmente subjetivo al individuo a quien le está aconteciendo, y sobre todo a su contexto social, porque qué sé yo, tengo un amigo que visitó Papúa Nueva Guinea y me contaba de que le llamaba la atención cuando recién llegó a una familia que lo alojó, que por cierto esta familia, al alojarlo, la primera noche que estaba este amigo mío ahí en Papúa Nueva Guinea,
el jefe de la casa, el señor, el papá, le ofrece una de sus hijas para que se acueste con él. Y él le dice, no, le agradezco, no, 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 es con total amabilidad. Y la chica estaba totalmente dispuesta, como, o sea, sin ningún tipo de conflicto. Y a él le empezó a llamar la atención que las edades de los hijos no coincidían con la que se suponía que era la mamá, ¿no? Entonces, cuando empezó a averiguar, descubrió el, que la que era la mamá de muchos de los hijos era una de las hijas más grandes de este mismo señor. Y sin embargo, vivían totalmente armónico en una familia, algo que para nosotros acá en Occidente sería incesto, violación, porque seguramente después se enteró bueno, de que tienen relaciones sexuales con lo que nosotros llamamos menores de edad. Un mismo acontecimiento que para nuestra sociedad sería totalmente traumático y no aceptable, en otro contexto social, en otra cultura, no produce ningún conflicto y por ende no produce ninguna enfermedad. Entonces, para que termine produciendo enfermedad tiene que ser dramático para el individuo, inesperado, ¿sí? Sorpresivo. Vivido en soledad, esto tiene que ver vivido en soledad no quiere decir de que no habían otras personas presentes, sino que la persona no lo cuenta por vergüenza o por su incapacidad de asimilar lo que le ocurrió. Es decir, el no contar, el no verbalizar es un detonante de la enfermedad. Y lo más importante, sin posibilidad inmediata de solución. ¿Sí? Entonces, en la mente del afectado, eso que ocurrió se ve superado por la situación. Y si bien acá voy a dar 4 ejemplos de los más comunes, porque son los más generales, Hammer, o sea, por ejemplo, si la situación generó el pensamiento, me voy a morir, es un conflicto de supervivencia. Si la situación generó el pensamiento, me quieren separar de alguien querido, de un familiar, separarme de alguien, es un conflicto de separación. No puedo digerir esto, es un conflicto de indigestión simbólica. Me atacaron, ese ataque es un conflicto de desvalorización, porque en la naturaleza los animales solo atacan al que es más débil, ¿sí? Y después hay un pequeño paréntesis que tiene que ver con el conflicto desencadenante, que es el evento que puede tener un predecesor, que es el conflicto programante. Es decir, a veces no es tan grave lo que ocurre. Una persona sufre un conflicto de separación porque de repente viene su mejor amigo y le dice, me voy a vivir a otro país y ya tengo los pasajes, tengo todo, y él y lo toma por sorpresa, le resulta sumamente dramático porque él depende de esa relación afectiva. No le quiere decir que no, o no lo quiere contar porque no quiere impedirle su felicidad o lo que sea, pero eso le detona un conflicto de separación, es decir, es el conflicto desencadenante, porque él tiene un conflicto programante, que es que lo abandonaron en un orfanato cuando tenía 5 años. Entonces, pero eso no es tan importante. Entonces, vamos a ver 2 ejemplos. Uno que es un ejemplo que me ocurrió este 31 de diciembre, estuve presente mientras ocurría,
Y otro que es un ejemplo que me dio, que utilizó la fuente que me da esta información para mostrarme sobre un mismo tipo de enfermedad varias posibilidades de génesis, de origen de esas enfermedades. Empecemos con, con el que viene de la fuente. Estamos hablando de cáncer de mama. Y yo después entendí que este fue el ejemplo que mi Magid aprovechó para darme, para explicarme, porque es una enfermedad desgraciadamente muy común. Entonces, si uno fuera a buscar en un diccionario de biodecodificación eh, cuál es el conflicto primordial del cáncer de mamas, se divide en dos partes, bueno, en tres. Si es el seno derecho o el izquierdo, varía. Si es el, ¿cómo es? Si es el izquierdo, es por un conflicto de protección de los hijos, y si es el derecho, es por desvalorización, pues, por lo general, de la pareja, del macho en la relación. Y esto no tiene nada que ver con hombre-mujer. En una relación donde hay dos mujeres, la que predomina como energía masculina vendría a ser el macho, y la otra la hembra. Porque recuerden que todo esto es lo que el animal hace para que nos demos cuenta que estamos jugando mal. Entonces primordialmente, en ambos casos, tiene que ver con un conflicto de desvalorización, porque lo más valioso que hay en la vida es la vida. Y la mujer entiende que en su capacidad, la hembra, voy a decir la hembra porque esto es primitivo, esto tiene que ver, es el cuerpo, es el animalito que habitamos. La hembra entiende que dar a luz y amamantar es lo más valioso que hay sobre esta tierra. No habría descendencia, no habría civilización, no habría evolución, mejoramiento genético, nada de eso ocurriría si no existiera primero la capacidad de dar a luz y la capacidad de alimentar al cachorro hasta que esté listo para comer por sí mismo. Entonces, los senos, los pechos, es lo más valioso. Entonces, cualquier conflicto de desvalorización por parte principalmente del macho, pero incluso de la sociedad que lo rodea, indefectiblemente va a afectar alguno de los pechos y puede generar un cáncer de mamas. Entonces, acá están tres diferentes orígenes de un cáncer de mama, y quiero que vean lo sutil que es, que todos tienen que ver con el valor de los pechos, y sin embargo son tres casos totalmente distintos. Por eso es importante la herramienta que les voy a dar al final, que tiene que ver con un autodiagnóstico para cualquier enfermedad donde uno no sabe distinguir fácilmente cuál fue el evento detonante que necesita recapitular y resignificar para empezar el proceso de sanación. El primero en el cáncer de mama es la desvalorización por parte del macho. Bueno, en Occidente es muy probable que una mujer que es si ya es sistemáticamente desvalorizada por su macho, ya hay una dependencia, no es tan fácil salir de esa situación, pero por lo general
bueno, la verdad es que no sé qué tan general, porque hay un montón de matices de dependencia económica, la edad de los niños, un montón de cosas. Pero en América, en Europa, en la mayor parte de Asia, una mujer puede divorciarse, pedir child support, ¿cómo se dice? Eh, alimentos para sus hijos, o sea, hay un sistema legal que la defiende, más hoy. Pero vamos a suponer que esta mujer nace en Irán, bajo un gobierno que literalmente una mujer puede ir presa por caminar sola en la calle, ¿no? Entonces vamos a suponer que la mujer de la que estamos hablando nació en un lugar en donde no tiene escapatoria, ¿sí? Y tiene un marido que no la golpea, pero la desvaloriza y la amenaza con sus hijos, con lo que sea. Eh, Pareciera ser que esa es una receta ideal para generar un cáncer de mamas. Sin embargo, bueno, hace poco leí estadísticas sobre Irak y hay un gran índice de cáncer de mama, y se lo atribuyen a la contaminación por las guerras, ¿no? Bueno, pero lo que voy es con esto. Esa mujer que está siendo desvalorizada por su marido y no tiene opción de llamar a la policía, ni al Ministerio de la Mujer, ni a nada de las herramientas con las que cuenta una mujer en Occidente, también puede estar a salvo mentalmente. Es decir, si ella tiene esta información y cada vez que el marido la maltrata o lo que sea, ella puede hacer un acto de psicomagia donde baje la cabeza, finja de que está compungida y puede estar pensando, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Y cada vez insultarlo en su mente. El tema es cuando la situación genera conflicto por no aceptación, por no, y mucho más cuando hay un conflicto de ataque, ¿no? Si ya hay golpes y ese tipo de cosas. Pero esa es una receta, la desvalorización del macho, ¿sí? Cáncer de mamas. Ahora veamos este otro. Las mamas para la mujer psicológicamente representa el amor incondicional. Para los hombres es muy difícil de entender esto. Creo que un hombre no lo haría, pero en este mundo tenemos mamás que amamantan niños hasta los 2 años, 3 años, incluso si tiene 1 año. En el momento que un niño tiene dientes, la mamá corre riesgo de que el niño la muerda mientras está amamantando, y sin embargo lo hace con total amor, con total placer, por dar vida, ¿sí? Entonces, esto genera un vínculo en donde amamantar significa dar amor incondicional. Y el amor incondicional en este juego es de alto valor y de alto impacto. Porque es uno de los propósitos, es una de las cosas que vinimos a aprender de este juego. Y es general para todos los jugadores. Ok. Entonces, una mujer puede adquirir un cáncer de mamas, puede generarse a sí misma un cáncer de mamas por un conflicto de pareja que no tiene que ver con desvalorización, sino con la decisión de no amar incondicionalmente. Pero si la persona es una persona a quien la pareja no es algo que es realmente importante en su vida, a ver, perdón. Si es una persona para quien la pareja no es algo tan importante, no le va a generar ningún conflicto. Ahora, si para esa mujer la pareja es algo sumamente importante y ella tiene una geometría mental, es decir, un sueño de cómo debería de ser su pareja,
y de que debería de ser una relación de amor incondicional mutuo, pero no sé, ella ya no confía en él porque le revisó el celular y le encontró un mensaje o hay celos o lo que sea, y ella no decide terminar con la pareja, sino que decide dejar de dar amor incondicional en su pareja. Esa decisión, si a ella le genera un conflicto, que por supuesto lo va a vivir en silencio, porque no le va a estar contando a todas sus amigas, eh, yo no amo incondicionalmente a mi esposo porque, o decidí dejar de amarlo incondicionalmente porque encontré un mensaje de una amiga, una secretaria o un amigo, quién sabe qué, en su celular, pero toma la decisión y eso le genera un conflicto y vive con ese conflicto durante mucho tiempo, puede generar un cáncer de mamas. Ya vimos dos casos que son totalmente dispar, uno donde podríamos decir que el verdugo es el marido y otro donde el verdugo es ella misma, porque ella es la que está decidiendo hacer algo que le produce conflicto. Bien, una tercer posibilidad, y no digo de que estas sean las únicas tres posibilidades, pero una tercer posibilidad es la siguiente. Esta señora ama incondicionalmente a su marido y y él la ama incondicionalmente a ella. Tienen una pareja divina. Él es bueno, jamás le engañaría. En cuanto al amor que se sienten o que se tienen uno al otro, es ideal. Pero, esta mujer es la hija de un señor muy dominante, de un macho alfa, ¿sí? De un tipo que no tiene por qué ser ni un traidor, pero es un tipo fuerte, dominante, el típico macho alfa, el protector de la familia. Y ella se casa con este señor, y esto ocurre un montón, ¿eh? Se casa con este señor que es buena persona, trabajador, buen papá, todo está bien, pero no es un macho alfa, ¿sí? Y ella tiene una geometría mental que le dice, un hombre te tiene que proteger. Ahora, si a ella le toca maternar a ese hombre, porque el tipo la ve a ella, él tiene también algún tipo de conflicto donde necesita ser maternado, esa relación donde ella durante mucho tiempo materna a su marido, maternar está relacionado con dar el pecho y el amor incondicional también, pero a ella le produce conflicto, un conflicto emocional, el hecho de que ella no está casada o no está en pareja con ese macho alfa que ella imaginó en su geometría mental. También existe la posibilidad de que genere un cáncer de mamas. Entonces vimos tres ejemplos que son totalmente distintos, ¿sí? En uno de ellos donde ella no es víctima de nada, pero el conflicto de maternar al marido le genera la enfermedad. Ahora les cuento algo que me tocó ver en primera persona hace 2 días. Nos invitaron el 31 de diciembre a la casa de una amiga a pasar Año Nuevo, y habían otras personas invitadas en la reunión. Estábamos sentados afuera en un patio muy hermoso, debajo de unas palmeras divinas, y había un poquito de viento. No mucho, poco de viento. Una de las personas, una amiga nuestra que estaba ahí presente, tiene desde hace varios años a su mamá en una internación domiciliaria donde su mamá está prácticamente en un estado vegetal, un muy, muy mal estado de salud. Y esto le conllevó a esta amiga nuestra un gran sacrificio de cuidados, tanto físico como económicos, una carga bastante pesada, ¿no? Y hace
años que los médicos le dicen, no te preocupes que no pasa de un par de meses que muere, y hace años de que, de que cada 2 meses le pronostican una muerte cercana. Bueno, 2 días antes de Año Nuevo, esta amiga nuestra se entera que su papá, que es la otra persona con quien comparte el yugo de cuidar de su mamá, tiene cáncer y bastante avanzado. Estamos sentados en este patio, y con un mínimo viento se desprende una hoja de una palmera, de esas hojas gigantescas de una palmera, que estaba a 10, 12 metros de distancia de donde estábamos sentados. Vuela la hoja de la palmera con el viento y le cae y le golpea el brazo derecho y le hace un desgarro en el músculo, en el bíceps, ¿sí? Entramos a ver en la biodecodificación, en el diccionario, qué significa un desgarro de un brazo, un golpe, una lesión en un brazo, y resulta que dice así, pero claramente, los brazos representan cargar, y el desgarro es ya no puedo más con esto. El conflicto es no puedo más. Y esta persona es una persona que es súper trabajada espiritualmente, aceptó fácilmente, no fácilmente, bueno, se puso al hombro la situación ya traía la de la madre y ahora se puso al hombro la del padre, pero hay un conflicto mental, algo en su mente que le está diciendo no puedo más, no puedo, ya no puedo más con todo esto, y ese no puedo más genera, porque esto es un juego, es una programación, y sobre todo para la gente que es poderosa metafísicamente hablando, hay hasta un poquito más de riesgo que para alguien que no lo es. Esta persona en 2 días generó, y con su geometría mental, que no es lo que ella estaba manifestando públicamente, lo que estaba manifestando, porque hablamos del tema, es que bueno, es lo que me toca, lo tengo que aceptar, esto es un hito pactado seguramente y es para mi bien, pero el pensamiento, porque después lo hablamos cuando vimos lo que decía el diccionario de biodecodificación, lo hablamos y dice, bueno, sí, es un pensamiento que tuve muchas veces, sobre todo cuando recién me enteré, el pensamiento de no puedo con tanto, no puedo cargar tanto, ¿sí? Y eso generó una lesión en el cuerpo, entre comillas, enfermedad, instantánea, ¿sí? Por eso los seres humanos estamos acostumbrados a decir me enfermé de tal y tal cosa, porque sabemos que somos nosotros mismos los que nos enfermamos. Y con esto quiero hablar brevemente, antes de darles esta última herramienta, brevemente de... hay algo que ocurre mucho en Europa y en Estados Unidos, que es la muerte súbita por infartos de miocardio de hombres de entre 45 y 55, máximo 60 años de edad, que van caminando y de repente se desploman y mueren en segundos, ¿sí? Sin posibilidad de que les hagan CPR. Y es algo que ocurre muy seguido y ocurre mucho en aeropuertos. Si uno busca en cualquier diccionario de biodecodificación cuál es la decodificación biológica del infarto, el conflicto relacionado es la pérdida de territorio, ¿sí? Entonces, es muy común que en el mundo corporativo actual, en donde a los 45, 50, 55 años o ascendés a un cargo
eh, gerencial importante, o la corporación te descarta porque sos demasiado viejo y empezás a representar un riesgo eh, por el seguro de salud, por la edad, ¿sí? Y ocurre mucho que por la pérdida de territorio, es decir, incluso gente que dice que ante la posibilidad de perder el territorio se autojubilan, ¿sí? Deciden bajarse de ese lugar donde ellos eran importantes, mueren de un paro cardíaco. Y esto tiene que ver principalmente, porque no es que es tan grave, o sea, son países en donde hay seguro de desempleo, la persona no es que se va a quedar, no es que es un conflicto vital respecto a poder alimentarse y seguir viviendo. Es un conflicto vital de identidad, que para la persona, sobre todo si es un tipo de 50, 55 años, que hoy tiene un cargo gerencial, no es el CEO de la empresa, ni es el vicepresidente, ni el presidente, ni es un gerente regional o lo que sea, y está pensando que, le, que, que lo deberían de ascender, pero también tiene el miedo a que... Entonces, ¿qué hace? Empieza a construir una geometría mental de cómo va a ser ese ascenso, o sea, se diluye su miedo a la posibilidad de que pase todo lo contrario, generando geometría, geometría mental, es decir, eh, lo que en inglés se llama eh, daydreaming, no sé cómo se dice, como soñar despierto, ¿sí? Sueña en el cómo debería de ser, lo mismo que hablamos de la mujer que se imagina que como debería de ser es que su pareja sea un macho alfa, esto. Eso es una geometría mental, pero la enfermedad es en sí una geometría. Nosotros creamos geometría porque queremos ser vistos, queremos ser reconocidos. Cuando cuando el cuerpo acusa al jugador, hace lo mismo, genera una geometría para ser visto. ¿Qué quiere ser visto? El cuerpo no, lo que quiere ser visto es el conflicto latente porque te está consumiendo energía vital, porque estás atascado en algún momento en el tiempo. Entonces, eh, cuidado, cuidado con la gravedad que le damos a las cosas por exceso de expectativas, ¿sí? Cuidado con la gravedad que le damos a las cosas solo por un contraste propio de la realidad contra lo que yo me imaginaba que la realidad debería de ser. Entonces, obviamente, la solución a esto es fluir, ¿sí? Hay una frase buenísima que que parece así hecha por un filósofo y es por el guionista de la película Duna. Eh, Hay un momento en donde el personaje está regalado, como decimos en Argentina, respecto a que está potencialmente a punto de morir porque su nave queda despedazada y está en medio de una tormenta y no sabe si van a aterrizar o si van a chocar y se van a matar. Y de repente escucha como a un guía que le habla y le dice, déjenme un segundo que lo traduzco, dice, el misterio de la vida, the mystery of life is not a problem to solve. Dice, el misterio de la vida no es un problema a ser resuelto. No se puede detenerlo, it cannot be stopped. No se puede detenerlo para comprenderlo. Para uno poder entender algo, tiene que poder observarlo. Y la vida no es algo observable estático, es algo que está cambiando constantemente, ¿no? Entonces dice, el misterio de la vida no es un problema a resolver, puesto que no puede ser detenido para ser observado. La, el, Como la solución
es fluir con la vida. La solución es fluir con la vida. El jugador experto fluye. ¿Por qué? Porque como lo dijimos en la cápsula del tiempo, el jugador experto acorta el tiempo porque asimila por fe. Él sabe que esto es un juego, sabe que es la partida del equilibrio y sabe que lo que le ocurre es por su beneficio. Entonces, fluye. Y el que fluye no enferma. Los dejo con esta última herramienta que es que les va a sonar súper estúpido porque las reglas del juego son así, son simples. Las reglas del juego son simples. Solo tenés que recordar que es un juego. Dice lo siguiente. Dice, si no saben qué es lo que les causa la enfermedad, porque puede ser, como acabamos de ver, una de varias posibilidades pueden haber muchas variantes. Si no saben qué es lo que les causa la enfermedad, tendrían que ir puntualmente a cuál es la queja que tienen siempre. Hablando en argentino, ¿qué te jode? Lo que no contás, pero es porque, claro, la mujer esta que está casada con el no macho alfa, ¿cómo va a quejarse del tipo que es un tipo que es amoroso, es buena persona, tal vez es lindo, tiene dinero, tiene todas las cualidades, ¿sí? ¿Cómo se va a quejar con sus amigas o lo que sea de que ella tiene que a veces maternarlo? ¿Sí? Pero para ella representa un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que te jode de la situación? Bueno, perdón porque esto se escucha en España también. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Sí? ¿Cuál es la queja? Cuando seas sincero, sincera y escuches cuál es tu queja, seguramente fácilmente te vas a dar cuenta de cuál es la causa de esa enfermedad. Bueno, ¿de qué cosas se están quejando? Ahí enseguida se van a dar cuenta de cuál es la raíz de la enfermedad y empezar a trabajar en tratar de darle otra perspectiva, otra mirada, otra manera de verlo, de abrazarlo, de integrarlo, porque recuerden, de lo que se trata es de asimilar, ¿sí? Es la aceptación de la realidad. De abrazarlo, de integrarlo, para que así puedan después, perdón que me perdí, de integrarlo para que así después se siga toda la cadena de lograr los cambios. Primero se tiene que cambiar el sentir, porque eso es el problema, ¿sí? La percepción de la realidad no la determina la observación, la determina el sentir del jugador, y después vendrá todo lo demás, el proceso de recuperación. Y termina diciendo, es fundamental agradecer. No hay un remedio más poderoso para cualquier tipo de enfermedad que el agradecimiento. Dice, porque agradecer es aceptar que eso por lo que tuve que pasar no fue más que un pacto de amor. Bueno, en la próxima cápsula iremos un poco más atrás para entender cómo se da qué propósito tiene la genética y el árbol genealógico que nuestro jugador decidió elegir con las características que ese árbol tiene para hacer la jugada que vino a hacer. Así que bueno, los dejo por ahora hasta la próxima cápsula. Muchísimas gracias.